Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis, Itgalut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Entonces ya habíamos empezado a estudiar el libro de Itgalut de Apocalipsis, el primer capítulo, donde Yeshua se le revelaba al apóstol Juan, él estando preso en la isla de Patmos, ¿no? Para darle una revelación, algo muy importante. Y quiero recordar el texto del capítulo 1 para ver de qué se trataba ese tema. En el capítulo 1, versículo 17 dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el Aleph Taf, ¿no? Que en griego es Alfa y Omega. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces el que tiene la autoridad sobre la vida es el que está hablando, el que puede decidir quién va a estar con él y quién no. Está hablando estas cosas. Y dice, este es el mensaje, de esto se trata. Versículo 19, escribe las cosas que has visto. Muy importante, las cosas que has visto, vas a escribirlas. Y las que son, y las que han de ser después de esta. Entonces esta carta se puede decir que son cosas que has visto, todo lo que ha ocurrido, todo lo que pasó en la historia, ¿no? Todas las cosas, Juan va a volver a narrarla. Quiere decir que todo lo que la profecía ya había mencionado, las vas a escribir. Después, las que son, las que actualmente están ocurriendo, también es una carta para el momento, para el tiempo en que están viviendo. Recuerden que en esa época había mucha persecución. Muchos cristianos querían saber qué va a pasar nosotros, se va a acabar esto, muchos están siendo perseguidos, están muriendo, ¿qué va a ocurrir? Entonces estaban como esperando una noticia o un mensaje, una profecía, algo de esperanza. Y el último apóstol que quedaba era el apóstol Juan. Entonces un mensaje que diera el apóstol Juan era muy importante para la congregación de esa época, de ese tiempo. Entonces, las que has visto, las que son y, ¿qué más dice? Las que han de ser después de estas. Entonces esta carta también va a tener un mensaje profético, lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Así que aquí no podemos decir que solamente son cosas del pasado
o cosas de esa época, sino también esta carta se relaciona con cosas que van a ocurrir. Cada mensaje se asemeja a lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo en ese momento y lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos. Así podemos ya entender entonces la carta de Apocalipsis, ¿no? Y cuando envía a 7 congregaciones o a 7 grupos determinados, representa la totalidad de las congregaciones que existen en el mundo. También el apóstol Pablo envió, creo que envió 7, si no me equivoco, a 7 congregaciones o 7 cartas también envió el apóstol Pablo. Y esas cartas, aunque fueron dirigidas a determinado grupo, su mensaje hasta hoy nos está ayudando a nosotros. Aunque fue enviado para los romanos, para los colosenses, filipenses, corintios, pero también nosotros estamos recibiendo esa información. No podemos decir, no, esta carta es solamente para los corintios, no tiene nada que ver con nosotros. Claro, tal vez era un mensaje exclusivo para los corintios en esa época, pero hoy nos está ayudando a nosotros para entender el plan de Dios. Entendemos ese punto, ¿no? Desde ahí. Ahí ya arrancamos. Entonces, mensajes proféticos. Ahora, comienza el mensaje a las iglesias, a las quejilá, a las congregaciones, en hebreo eclesías, a los apartados fuera. Ya hemos explicado en la primera parte quiénes eran ellos. Los que estaban saliendo del sistema, los que estaban saliendo de las denominaciones o de las religiones de esa época y estaban regresando al pacto, regresando a la palabra, regresando a la escritura. Estas son las quejilá, estas son las congregaciones. Escribe al mensajero, recuerden que la palabra ángel es mensajero, de la quejilá, de la iglesia en Éfeso. Entonces este mensaje, si dice escribe al ángel de la iglesia, ¿quién es ángel? ¿Quién es un ángel? Un mensajero. Significa que esta carta va dirigida a un encargado de dar la información, así se puede decir, ¿no? Puede ser un líder, porque generalmente los líderes eran encargados de recibir y dar la información. ¿Entienden? ¿No? Una persona física, no un ángel volador, ¿no? Una persona física que recibía este mensaje, que va a recibir este mensaje y luego lo va a transmitir a las congregaciones, en este caso de Efeso, pero sabemos que esto después se va a extender a todos porque hoy estamos nosotros leyendo, ¿no? Quiere decir que esto no era solo para Éfeso, era para nosotros también. Bueno, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya en el capítulo 1 ya supimos quién era, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los candeleros, es Yeshua, el que está declarando esta información. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense que dice, yo conozco tus obras. Otra vez, ¿a quién le está dirigiendo esta carta? O sea, ¿a quién dice que se le tiene que escribir? Según leímos el versículo 1, ¿a quién se le tiene que escribir? ¿A quién decía ahí que se le tenía que escribir? El versículo 1, ¿qué decía? Para recordar. Al mensajero, ¿no? Al encargado, al líder. Entonces, un ángel, Yeshua no les puede estar escribiendo a un ángel, yo conozco tus obras. Al ángel no le puede decir que está conociendo. Entonces, es al mensajero que está viviendo, dirigiendo a la congregación. Entonces le está hablando del trabajo que están haciendo en esta congregación estas personas. Entonces dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Quiere decir que esta congregación, cuando hablamos del tiempo de los que ha visto, está recibiendo mucha persecución y aparte está trabajando por el evangelio, está llevando el mensaje. Es una congregación que está trabajando por la palabra y está haciendo que muchas personas puedan lograr entender el mensaje que Dios quiere darlo. Quiere decir que en esta congregación se manifestó también el poder de Dios.
la obra de Dios. Muchas cosas, a pesar de que Éfeso era una ciudad idólatra, ¿no? Una ciudad donde había bastante idolatría, mucho pecado, pero dentro de ellos estaba un grupo que estaba trabajando fielmente por la palabra. Imagínense ustedes si nosotros nos pusiéramos en el lugar de Éfeso y quisiéramos escuchar también este tipo de palabra. ¿Será que recibiríamos el mismo elogio? Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Yo sé que ustedes tienen paciencia y que no puedes soportar a los malos. Malos son los que se oponen a la verdad, los que rechazan la Escritura. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. También esta congregación ha identificado al falso predicador. Ha identificado quién es correcto y quién no. Esto es muy importante, ¿no? Porque si nosotros no podemos identificar el verdadero apóstol quiere decir enviado por Yeshua. Si no podemos identificar si este es un enviado correcto de Dios, entonces no podemos saber si estamos en la verdad. Pero esta iglesia, ¿por qué pudo identificar a los falsos apóstoles? Y ya, lo primero ya nos hace entender por su arduo trabajo y por su paciencia y por las obras que estaban haciendo. Porque ellos no toleran la falsedad. No van a aceptar nomás cualquier enseñanza equivocada, no van a aceptar. No van a decir, sí, todo está bien, que se venga todo. No. Van a ponerse, ¿cómo se dice? Nuestro pecho en la muralla, ¿no? Van a ponerse al frente de las falsedades. Entonces hay que entender este punto, ¿no? Porque lastimosamente muchas denominaciones por esta causa han caído. Porque no han podido defender la doctrina bíblica de la palabra, con la cual Dios le ha instruido a ellos. Y la Escritura nos deja la manera de probar a los falsos profetas y a los falsos apóstoles. Ya la palabra estaba diciendo cómo podemos saber quién es verdadero y quién no. Entonces, claro, si alguien no está trabajando por la palabra, no va a poder distinguir nada. Entonces, lo que venga no me va a escuchar. Pero el que está trabajando por la palabra, inmediatamente va a distinguir, esto no es correcto, esto es falso. Rápidamente. Bueno, vamos a ver Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Ya que era una congregación fiel, un grupo de hermanos fieles, quiere decir que conocían la palabra, ¿no? ¿Cómo será que los éfesos podían identificar la falsedad de los falsos? ¿No? La falsedad de los falsos. Dice, fíjese lo que dice acá, Deuteronomio 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces Dios le está diciendo a Moisés que va a levantar un profeta y que va a hablar mis palabras con su boca. No va a hablar sus palabras, mis palabras. Lo que yo mando va a decir. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice. El versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea, ya está dando una sentencia. Si alguien dice, estoy hablando de parte de Dios, estoy diciendo un mensaje de parte de Dios, pero realmente está hablando de parte de dioses ajenos. ¿Qué quiere decir dioses ajenos? Otras fuerzas, otros poderes. Dice, tal profeta morirá. Así que una persona tiene que tener mucho cuidado para levantarse a decir algo. Dios dice así, Dios habla así. ¿Por qué? Puede estar cometiendo un error. Puede estar hablando por otras fuerzas, otros poderes. Estar nombrando otros dioses. Y Dios dice que le va a pedir cuenta. Eso vimos que ocurrió en tiempo del profeta Jeremías. Se levantó un profeta. Y la verdad, este profeta que habló y dijo, Dios me ha dicho así, aquí en 2 años nos libraremos del rey de Babilonia. No es que él estaba inventando ahí voy a hacer una mentira. Como ellos tenían un deseo de que sean libres del rey de Babilonia, de que querían demasiado vivir libres,
No querían más estar oprimidos por el rey Nabucodonosor. Entonces ellos tenían todos visiones, sueños y ¿cómo se puede decir? Deseos. Un deseo tan grande de libertad que sentían ellos que Dios les hablaba. Imagínense. Por eso hablaban con tanta seguridad. Ellos demasiado querían agradar al rey, querían darle la fe al rey, querían que el pueblo tenga fe en su rey, querían que confíen aparentemente en Dios. Porque ellos, si ustedes leen el profeta Jeremías, ellos decían que invocaban a Dios, alababan a Dios. Pero Jeremías le decía, no, usted ya, Dios le abandonó a ustedes. Ustedes ya no están más con Dios. Y ellos no querían aceptar eso. Entonces no vamos a aceptar eso. ¿De qué está hablando Jeremías? De Tabú, algo así, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que Dios abandonó al pueblo de Israel, su pueblo escogido? Nosotros tenemos el templo, nosotros ofrecemos holocaustos, sacrificios. ¿Cómo vas a decirnos eso? Es la misma cosa que hoy muchas personas, aunque están haciendo muchas cosas de religión, están hablando de Dios, pero no van a aceptar que les diga, ustedes están equivocados. Ustedes están enseñando mal, eso no es la verdad. Dios no está con ustedes, jamás van a aceptar. Se van a sentir muy mal. Es igual, es la misma cosa. Entonces ese profeta habló, finalmente Jeremías le dijo, vas a morir de aquí a un año. ¿Por qué le habló esto Jeremías? ¿Salió del corazón de Jeremías o Jeremías conocía la Torah? ¿Qué les parece? Alguien que habla una palabra falsa de parte de Dios, según la Torah, ¿qué le va a ocurrir? Ese profeta morirá, dice. Entonces Jeremías no habló por su cuenta, él habló lo que la Torah dice. De aquí a un año vas a morir. Dios le dio el tiempo. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor nos ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y aquí hay mucha confusión. Quiere decir que si yo digo que ese candelero se va a caer y ocurre, entonces, ahí está, ese es profeta de Dios. Si yo digo que ese parlante se va a apagar y se apaga, profeta de Dios. Entonces, cuando yo leo solamente este texto y salgo del contexto, voy a empezar a pensar así, ¿no? Pero ¿de qué está hablando? Si vamos a empezar de la historia del pueblo de Israel, el propósito, el plan de Dios, cuál es el objetivo para que ellos hayan salido de la tierra de Egipto y estén caminando rumbo a la tierra prometida, vamos a entender de qué está hablando. Se está refiriendo a lo que Dios ha establecido, ya con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que tiene que acontecer? ¿Qué es lo que el profeta tiene que hablar, que tiene que acontecer? Dios tiene que restaurar su pueblo. Dios tiene que abrirle otra vez a su pueblo su corazón. Dios tiene que traer otra vez a su pueblo que se ha descarriado a la verdad. Y tiene que preparar otra vez su reino. Dios tiene que salvar a su pueblo. Ese tiene que ser el mensaje de un profeta de Dios. Ahora, de un profeta de otros dioses, o un profeta del mundo, o un profeta de un barrio, o un profeta de una iglesia independiente a las cosas de Dios, puede hablar cualquier cosa. Puede decir cualquier historia. Puede decir, de aquí a mañana nuestra iglesia tendrá más luces, habrá más dinero. Puede hablar lo que quiera y puede ocurrir. Pero eso no se relaciona con lo que Dios quiere que ocurra. Muy importante ese punto. Entonces, por eso cualquiera se va a llamar entonces profeta. Porque dice que va a ocurrir tal cosa y ocurre, entonces yo soy profeta. Tiene que relacionar con la palabra de Dios. Estábamos leyendo más arriba, ¿no? Esto es muy importante. Esto era los que la gente de Éfeso distinguía muy bien. Nosotros probamos si ese apóstol viene de parte de Dios o no. Es enviado de Yeshua o no. Habla las palabras de Dios o no. Identificamos, es un falso apóstol. Está hablando cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Bueno, Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado, fíjense acá, en mi secreto o en mi entendimiento, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo
y lo habrían hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras. Entonces, el profeta Jeremías está hablando que Dios le dice, estas personas que dicen yo hablo de parte de Dios, no, son falsos porque no están haciendo que mi pueblo regrese. Sí, están hablando muchas cosas, están adivinando muchas cosas, pero no hace que mi pueblo regrese a mis caminos, a mis leyes, a mi secreto. Hacen que ellos sigan en sus malas obras, en sus malas acciones. Estamos entendiendo esta parte, ¿no? Pero si ellos le hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, escuchen bien, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Entonces, una de las maneras en que es engañado muchas personas es que demasiado confían en sus sueños o en sus visiones o en sus ideas y dejan de un lado la palabra. Si tu sueño no compagina con la palabra, no vaya a hacerle caso. Si tu visión no se relaciona con lo que dice la palabra, no vaya a creer que tu visión es más correcta. Eso es lo que va a ocurrir. Pero estas personas pensaban que la visión que ellos veían era más importante. Por ejemplo, cuando Cornelio, el centurión, vio a un ángel que se le apareció, ¿qué fue lo que el ángel le dijo a él que haga? ¿Qué es lo que el ángel quería que él haga? Ve y llama a Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Así le dijo, ¿no? Entonces, ¿qué era más importante para Dios? ¿La visión del ángel o que Pedro le hable palabras a Cornelio? ¿Qué era más importante? Lo que Pedro va a hablar. Y si Cornelio, no, pero yo no necesito más escuchar a ningún pescador si ya he visto un ángel. Con esta historia yo ya voy a ser famoso. He visto un ángel. Pero Cornelio no hizo así. Cornelio cumplió lo que el ángel le dijo. Y cuando vino Pedro, él inclusive se postró delante de él porque él consideró, este hombre es mucho más valioso que ese ángel. Porque este hombre me va a hablar las palabras por las cuales seré salvo. Entonces está considerando este punto. Y esas palabras que hablaría Pedro, ¿de dónde saldría? ¿De su cabeza? No, de la escritura. De lo que los profetas dijeron, de lo que los profetas hablaron, del cumplimiento de la restauración de Israel, de que Dios estaba llamando a su pueblo que estaba descarriado entre las naciones. Ese iba a ser el tema. ¿Están entendiendo, no? Entonces, ese era lo importante. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan, fíjense, cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Quién es Baal? El dios de la carne, el dios del mundo, el dios de las vanidades. Entonces la gente, de tanto escuchar a profetas mentirosos, se ha ido a adorar al dios de la carne, al dios del mundo, al dios de los negocios, al dios de todas esas cosas. Pero ¿de quién se han olvidado? Del nombre de Dios. Están entendiendo ahora por qué el ángel le está escribiendo a Éfeso y le está dando elogio, porque esta iglesia peleó duro con estos falsos apóstoles. Volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. No se le puede descubrir a alguien que es mentiroso si antes vos no tenés conocimiento de la palabra. No le podés calificar porque te cae gordo nomás una persona. Ay, no me cae bien, no me gusta cómo predica, no me gusta su carácter. No, de esa manera no le puede calificar. O al contrario, ay, qué bien, qué carácter, qué manera de llegar su mensaje. Cómo habla con amor ese predicador. Hermano, tenemos que amarnos. ¿Cómo me llega su mensaje? Aunque no entiendo de qué está hablando. Ninguna de esas formas son la manera de hallar si es mentiroso o no. Tenés que tener una base bíblica, una base escritural para determinar si éste habla la verdad o no. Nada que ver el carácter.
Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué era que ocurría con los falsos profetas y apóstoles? Hacían que el nombre de Dios se olvide en la gente de las personas. Esta vez nosotros tenemos que hacer entonces que el nombre de Dios vuelva a surgir en el corazón de las personas. ¿Y qué es el nombre de Dios? ¿Qué significa nombre? Shen, actitud, carácter, manifestación, actividad. Que la gente empiece a hacer otra vez lo que Dios determina. Eso es establecer el nombre de Dios. Y hasta aquí estaba todo bien, ¿no? Pero, ¿no? Hay un pero, ¿no? Hoy estábamos hablando de que cuando hay un pero, ya algo está mal. Si yo le vengo y le tengo una buenísima noticia. Nuestro negocio está creciendo muy grande, estamos prosperando, estamos avanzando, estamos logrando todas las metas, pero, y ahí ya usted, ¿qué pasó? Ya algo no funciona bien. Pero nos han despedido de la empresa, ya no tenemos trabajo. No funciona así, ¿no? Pero tengo contra ti, algo no está bien. Pero uno podría pensar, pero yo por ejemplo pensaba, no, pero hasta acá se ve excelente. Hasta acá se ve demasiado bien. ¿Qué sería lo que no estaría bien? Están peleando por el nombre de Dios. Están trabajando arduamente. Están desenmascarando a los falsos apóstoles. ¿Qué será lo que no hacen bien? ¿Qué puede ser lo que una congregación que parece que vive tan fiel no hace bien? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que ha hecho ellos? Dejaron su primer amor, ¿Qué estaba ocurriendo con esta congregación? ¿Y qué es lo que en el futuro ocurriría también? ¿Qué es dejar tu primer amor? ¿A qué se le llamaría primer amor? Por eso, para entender este tema, nosotros tenemos que saber qué cosa los efesios habían entendido al principio. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y en qué se estarían desviando? Entonces vamos a ir a la carta de Éfeso, ¿no? Es la carta que Pablo escribió, ¿no? Vamos a Efesios capítulo 1 primeramente. Fíjense lo que dice ahí. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces había un plan de Dios de restablecer todas las cosas, de volver a traer al pueblo a su origen, de cumplir un misterio, precisamente en Efesios sale un misterio que estaba oculto en muchos años, muchas edades. ¿Cuál era? El que Dios traiga otra vez a su pueblo descarriado. El que Dios junte otra vez a Judá y a Efraín, a las 12 tribus para servirle en el nombre del Mesías. Ese era el plan de Dios. ¿Entienden, no? Eso es lo que le está hablando ahora Pablo a los Éfesos. Vamos a ver capítulo 2, versículo 11. Claro, ustedes pueden leer toda la carta de Éfesos para entender detalladamente, ¿no? Pero yo les voy a dar una idea. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Hay que entender que cuando Pablo envía esta carta a Éfeso, no le está enviando a hermanos nuevos y a gente que no conoce. Eran hermanos que ya estaban trabajando arduamente por la palabra. Entonces, ¿por qué le está diciendo acordaos? ¿A quién se le dice acordaos? Al que ya se estaba olvidando, ¿no? Acuérdense de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión. O sea, a ustedes se les llamaba no pueblo.
Ustedes se les llamaba, no eran escogidos de Dios. Ustedes no están en el pacto porque ustedes son gentiles. Ustedes tienen que seguir sus tradiciones normales, tienen que celebrar sus fiestas tradicionales. Ustedes no necesitan hacer las fiestas que nosotros hacemos. Ven otro grupo, de otro grupo. Acuérdense de eso. En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Mesías. Recuerden que la palabra Mesías, Mashiach, es ungido o rey o soberano. Quiere decir que si vos estás ahora con Mesías, quiere decir que tenés un rey. Y si tenés un rey, quiere decir que tenés un reino. O por lo menos la promesa de un reino. Entonces, anteriormente no. Anteriormente los gentiles vivían sin saber ni a dónde iban. Sin saber ni para qué vivían. ¿Me están entendiendo, no? Ellos estaban totalmente perdidos de la voluntad de Dios. Ahora, ustedes ya son parte de este reino. Así que no se olviden de eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están volviendo al viejo sistema? ¿Por qué están haciendo otra vez las costumbres que hacían antes? ¿Por qué se están olvidando que ustedes son parte de un pueblo escogido por Dios, del cual Yeshua vino y murió, entregó su vida y Dios amó al mundo, dice, para que ustedes sean parte de este grupo? ¿Qué está pasando? Está diciendo. Lo Yeshua PM. ¿Qué le está ocurriendo? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense cómo vivían antes, sin Dios, sin nada. Yo me pregunto, ¿por qué le está hablando Pablo a los efesios así? Porque sin darse cuenta, la persecución, la situación, el menosprecio de la sociedad hacía que ellos muchas veces nieguen otra vez lo que estaban aprendiendo. No, yo no voy a poder aguantar estas cosas. Va a ser difícil. Si al principio era todo lindo cuando empezamos a estudiar la palabra, la Torá, las fiestas bíblicas. Sí, yo no me perdía ninguna fiesta, pero pasando el tiempo ya me es muy difícil. Ya los Shabbat ya me son complicados. Las fiestas, yo tengo por ejemplo actividad justo ese día. Ya para mí va a ser difícil. Poco a poco se olvidaste ya de quién es el que te rescató. Te está olvidando ya. Poco a poco no te parece tan importante. No, lo principal es que vos ya sos parte del pueblo de Dios nomás. Eso es lo principal. Ya te está olvidando y poco a poco te está uniendo otra vez al sistema. Versículo 13. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo fue que se derribó esa pared intermedia? ¿Qué ocurrió? ¿Qué tuvo que ocurrir para que los enemigos se unan? El pueblo gentil y el pueblo judío puedan ser uno. ¿Qué tuvo que ocurrir? Yeshua tuvo que morir en la cruz. Él tuvo que derramar su sangre. Él tuvo que pagar el precio de nuestro pecado. ¿Cómo se llama eso? El amor de Dios. El gran amor que Dios ha tenido por su pueblo, por su gente. Ese es el gran amor. ¿Y qué está ocurriendo acá? No es que se están olvidando del Salvador. Se están olvidando del propósito por el cual Él los salvó. Y si vos te olvidas del propósito por el cual Él te salvó, prácticamente te está olvidando de Él. Te está olvidando de lo que Él hizo por nosotros. Esto es lo que estamos viendo aquí. Bueno, estamos en Efesios. Vamos al versículo 18, vamos a saltar un poquitito. 18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni olvidados, ni extranjeros, también igual, ¿no? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por medio de Yeshua, nosotros hemos sido injertados, hemos sido hechos parte del pueblo de Dios, ciudadanos de esa familia, miembros de la familia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo eso se sostiene? Edificado, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nuestra base es la enseñanza que nos están dando los apóstoles, el cual recibieron de los profetas. Entonces, si una persona no tiene la base de su creencia en los profetas y en los apóstoles, entonces, ¿qué es lo que cree? Entonces, si vos no crees que enseñaban los profetas, no crees que enseñaban los apóstoles, entonces está perdiendo otra vez el amor de Dios en tu vida. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo,
Yeshua HaMashiach. Entonces, la principal piedra del ángulo, nuestro Salvador ungido por Dios. Si de Él no nos olvidamos, no nos vamos a olvidar de nuestro origen. Esto estaba ocurriendo en Éfeso, esto era lo que ocurrió en el pasado y esto iba a ocurrir también en el futuro. Por eso esta carta no es solamente para ese tiempo, también iba a suceder en ese momento. Ahora, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Algo muy importante, la palabra Éfeso, su traducción en español es mi amada, o mi querida, o la amada por mí, así significa, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Que signifique Éfeso. Y fíjense qué carta le envía también a ellos. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia, a la quejilá, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó? Para apartarla, santificarla, dice. Apartarla, que es, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces Dios hizo su obra, Yeshua hizo su obra para poder hacer de ustedes gente santa, gente pura. Entonces le está diciendo a los maridos que por esa razón amen a sus esposas, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, el Mashiach a su congregación, a su pueblo, a su reino. Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, entonces podemos deducir, después de lo que vimos que Pablo le escribía a Éfeso, que lo que el pueblo estaba dejando era el plan que Dios tenía por haberle rescatado. ¿Para qué Dios les rescató? Para que sean parte del pueblo de Dios, para que empiecen a vivir las cosas de Dios. Pero sin darse cuenta, fíjense bien, esto se iba apartando. La iglesia de Éfeso, en el tiempo del apóstol Juan, estaba sufriendo muchas persecuciones y ya se habían levantado también muchos líderes falsos. Muchas personas ya estaban siendo engañadas, ya estaban recibiendo otra enseñanza. Por ejemplo, aquí va a aparecer los Nicolaitas. ¿Quiénes son los Nicolaitas? Son un grupo de líderes religiosos que empezaban a establecer ya la jerarquía dominacional. El que si vos no perteneces a una denominación, prácticamente no sos parte del pueblo de Dios. También empezaba a dar algunas libertades, como diciendo ya no es necesario guardar tales cosas, ya no es necesario hacer tales cosas así. Inclusive hay documentos que dicen que inclusive ellos decían que fomentaban el amor, la unión libre. No necesitaba nadie andar diciendo tengo que casarme, sino le quería a tal persona, vivan juntos nomás. Total, Dios ya los bendice, cosas así, ¿no? Entonces, fíjense cómo está el mundo en estos tiempos, ¿no? Está casi igual, ¿no? Está sometiéndose a jerarquías, sometiéndose a religiones y está viviendo ya una vida liberal, una vida normal, pero siempre está con Dios. Siempre Dios no hay problema, con Dios estamos siempre. No, pero no hay que ser exagerado, no hay que atacar, no hay que criticar, todas estas cosas empiezan a surgir. Claro, cierto, no tenemos que atacar ni criticar, pero no tenemos que apoyar esas cosas, eso no son correctos. Si alguien viene y te dice, pero está bien que nosotros vivamos así como estamos viviendo, no está bien. No te voy a atacar, ni juzgar, ni condenar, pero te voy a decir que no está bien. Según la Escritura no está bien. Está bien que yo tenga deseo, yo soy hombre y tengo deseo de otro hombre. La Escritura no está bien. Entonces me está discriminando, me está menospreciando. No, pero no está bien. La Escritura condena esas cosas. Entonces, ¿qué empezaban a hacer este grupo denominado Nicolaita? Empezaban a darle libertad. Empezaban a implementar sistemas con el fin de controlar y manejar al pueblo. Porque al pueblo le da lo que quiere y vos le controlás, vos le manejás ya. Pero te rebelás contra sus deseos y empieza ahí sí ya a rebelarse contra vos. Empezá a tocar sus deseos de ellos personales, sus ambiciones personales, y ahí ya se rebelan contigo. Entonces, ¿qué es lo que la gente busca? Quiere poder, quiere triunfo, quiere sanidad, quiere bendición. Entonces, vos le hablas de todas estas cosas, ya le tenés ahí comiendo de tus manos. Estas cosas empezaban a ocurrir ahí en Éfeso. No es este el problema de los efesios. Al contrario,
La Biblia dice que ellos aborrecían estas obras. ¿Cuál sería entonces el problema que ellos tenían? Se estaban olvidando de sus raíces. Se estaban olvidando del plan que Dios tenía de haberles rescatado. Y olvidarse de eso va a llegar a tener consecuencias. Olvidarse de eso haría que no tengan más poder. Bueno, sigamos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La palabra arrepentido es teshuvah, ¿no? En hebreo, regresar. Entonces, cuando Yeshua vino a predicar, lo primero que él dijo que fue: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creen en el Evangelio. Regresen a la palabra, regresen a los planes de Dios. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, primero recordate dónde caíste. ¿Cuándo fue que te apartaste de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue que empezaste a dejar de creer en lo que la Escritura dice? Y cada persona puede analizar, puede hacer un análisis profundo, ¿no? ¿Cuándo fue que yo me empecé a dejar de la palabra? Analicen, observen, ¿cuándo fue que yo ya dejé de creer en la Biblia y como que me entusiasmé por lo que el mundo me ofrece? Como que ya ando más metido en las cosas del mundo, como que sí, la Biblia, a la iglesia, sí, entiendo, no es lo que pasa, que ahora estoy en otras cosas. ¿Cuándo fue? Empiecen a observar. Si analizamos del pueblo de Israel, ¿cuándo fue que ellos empezaron a separarse de Dios? ¿Quién sabe? Y que la Biblia condena cada rato, en el tiempo de el rey Salomón. Ahí fue que el pueblo se rompió el reino. El plan de tener las 12 tribus, el reino de Israel, un rey del linaje de David, se rompió en el tiempo de Salomón. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales se rompió? Empezaron a dejar sus orígenes, porque Salomón empezó a adorar otros dioses. Salomón empezó a permitirle a sus esposas venerar a sus dioses y hacer sus sacrificios. Empezó a ser muy pasivo. ¿Y qué empezó a ocurrir? Empezó a desobedecer a Dios. Después, cuando Jeroboam se apartó, empezó a cambiar las fechas de que Dios había establecido. No, ya no necesitamos adorar tal fecha, ahora vamos a adorar tal fecha. Empezó a cambiar los lugares de adoración. Empezó a cambiar las personas escogidas para adorar a Dios. Entonces, ahí se corrompió el pueblo. Desde ahí empezó el pueblo a dividirse. Y eso trajo como consecuencia, después de muchos años, que el pueblo de Israel, las 10 tribus, fueron esparcidas hacia el norte, y Judá, después de unos años también, por causa de su pecado, Babilonia vino y los llevó. ¿Se acuerdan cuál es el pecado de Judá? Hemos leído en Jeremías. Estaban empezando los profetas a enseñar lo que su corazón le decía, lo que su emoción le decía, y eso no era la voluntad de Dios. Al final ellos estaban adorando a otros dioses, invocando a otros dioses, llamando espíritus diabólicos a sus congregaciones. Eso es lo que hacían. Cada vez que una iglesia, una congregación invoca o habla de espíritus diabólicos y demoníacos, los está llamando para que sea parte de esa congregación y los está contaminando a sus miembros. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo los judíos en ese tiempo? En vez de darle la palabra profética de Dios, le daban visiones y le daban mensajes allá, mensajes de acá, y visto aquí y visto allá, y el pueblo se corrompió. Y al final Babilonia vino y los destruyó. Ahí podemos ver entonces dónde han caído. Y si después vemos más, ¿qué fue lo que hizo que caiga en tiempo de Yeshua? El pueblo empezó a unirse con Roma, empezó a vivir con los romanos, a hacer alianza con Roma, empezó a usar la religión para fines políticos, económicos, de esa manera. Entonces ya no pudieron distinguir cuando vino el Mesías y le hablaba la palabra de Dios, ya no distinguían. ¿De qué habla este loco? ¿Qué es lo que está diciendo? Él les hablaba la escritura. Ustedes no pueden entender mi palabra porque no haya cabida en sus corazones, porque está lleno de su sí mismo. Entonces cuando hablaba la escritura, ¿de qué está hablando este? No le entendemos nada. Entonces así el pueblo de Judá no reconoció a su Mesías. Pero Dios encontró un remanente, un pequeño grupo fiel que le siguió y que le era fiel, y a ese grupo le está enviando esta carta. Le está enviando como advertencia. Ustedes están, sin darse cuenta, saliendo también de ese plan original de Dios. Fíjense que si aquí ya advertía eso, ¿qué pasó en los últimos años?
¿Acaso no se olvidó la iglesia de sus raíces? ¿Acaso no empezaron a formar un montón de denominaciones que se van a cualquier lado? Empezaron a dejar las fiestas bíblicas, los Shabbat, las alimentaciones sanas, todo dejaron y empezaron a inventar cosas que no están en la Biblia. Y a establecerlas como palabra de Dios y a defenderla. Entonces, si Dios ya estaba advirtiendo en esta carta, quiere decir que iba a ocurrir, quiere decir que estaba ocurriendo, quiere decir que ocurrió, como estaba diciendo el ángel. Entonces, no se olviden. Entonces, le está diciendo, arrepiéntete, vuelve, teshuvá, regresá a la palabra, regresá a la escritura. De lo contrario, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué dice ahí? Quitaré tu candelero de su lugar. Cada iglesia dice que tenía un candelero. El candelero representa la luz de esa congregación. Y esa luz es la palabra, es la Torah. Entonces, luz, promesa, palabra, mensajes bíblicos, mensajes correctos, camino correcto, camino directo. Todo eso representa el candelero. A ver, ¿qué les parece? Si ustedes observan los años, ¿no? En el tiempo de Israel, en el tiempo de Judá. Judá era luz para las naciones. ¿Qué pasó? Se corrompió, se apartó. ¿Qué hizo Dios? Quitó la promesa. El templo destruyó. La ciudad fue quemada. ¿Se le quitó o no se le quitó el candelero? Israel también. Jerusalén en tiempo de Yeshua, ¿qué ocurrió? Ellos estaban contentos con su templo. Acá está nuestro candelero. Que hay una imagen histórica de los romanos llevando el candelero, ¿no? Es muy simbólica esa, ¿no? Los romanos llevando el candelero, ¿no? Sacando del templo de Jerusalén y destruyendo todo. No pudieron ellos entender. No pudieron comprender ese tiempo. Ahora se le está advirtiendo a este remanente fiel. Estos son ya los que han vuelto a la palabra, los que han regresado a la escritura. Se le está avisando. Esto no quiere decir ustedes van a perder su salvación y van a quedar condenados al infierno ni nada, sino van a quedar apagados, van a quedar suspendidos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Van a quedar entonces sin función, se puede decir así, ¿no? No van a funcionar más hasta que vuelvan a arrepentirse. Y esto se podía tomar de dos maneras, a manera de congregación o a manera personal. Puede ser que Dios esté hablando personalmente a alguien. Estoy hablando a ti, tu vida, de vos, o directamente a la congregación. El mensaje iba para el mensajero de esa congregación, lo daba a la congregación y cada uno ya decidía. Porque vos podés dar el mensaje, pero puede ser que algunos acepten, otros no. Cuando Moisés recibió la Torá, los mandamientos, él aceptó, él dio el mensaje al pueblo, pero muchos no aceptaron, muchos no valoraron ese mensaje. ¿Fue así o no fue así? Entonces, al final, ¿qué ocurrió? Algunos fueron cortados del pueblo. Entonces, es la misma cosa. Este mensaje puede ser tomado ya a modo de congregación, todos estamos así, o a modo personal. Cada uno, si siente que se está apartando de la palabra, se está apartando de Dios, tiene la teshuvá, el arrepentimiento, y regresa a Dios. Entonces, quitaré de tu candelero de su lugar. Entonces, ¿qué ocurre con esta persona? Ya no entiende la palabra, ya no entiende nada, ya se convierte en una persona inservible. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice? Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, acá lo que ocurrió fue que la iglesia cayó, ¿no? Tuvo un tropezón. Entonces, recordate dónde fue que me olvidé de la palabra, dónde empezó mi decadencia y desde ahí volví a surgir. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y vuelve a decir, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aparte de tu problema, aparte de tu, se puede decir, dificultad, que ya le dio la solución, arrepiéntete, regresa a la palabra, no es nada difícil, no está nada complicado, no está todo perdido, no es una exhortación grave, simplemente es algo que vuelva a levantarte, despertarte otra vez. ¿Qué le dice ahora? Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ya les dije, ¿quién eran estos nicolaitas? Era un grupo de religiosos
que empezaron a establecer la jerarquía, el que tiene que haber líderes que tienen la máxima autoridad. No es que la iglesia no tenía líderes. Nosotros vemos en la Biblia que el mismo apóstol Pablo establece, ¿no?, quiénes van a ser líderes, pero eso era formado por el Espíritu de Dios, por la obra de Dios. Aquí, ¿qué ocurría? Acá se juntaban un grupo de personas y establecían unas normas y unas reglas para gobernar a la iglesia, ¿no?, con sus propias características, con su propio sistema. Ya no incluía ahí la palabra de Dios ni la escritura, ya no incluía eso. ¿Cómo es que Dios establecía autoridades en el tiempo de los apóstoles? ¿Cómo se establecían las autoridades? Comenzó con Yeshua como predicador, como salvador. Él muere, resucita, le enseña a sus apóstoles la palabra y después les envía. Vayan y hagan discípulos. Así les dijo. A los apóstoles le dicen, vayan, hagan discípulos. Esos son los apóstoles, los que fueron y hicieron discípulos. ¿Qué son los discípulos? Talmidim, personas que tenían el deseo de aprender. Queremos aprender. No eran personas que eran obligadas a aprender. Queremos aprender. Queremos ser siervos de Dios. Queremos ser servidores de la palabra. Entonces esas personas se reunían con los discípulos, con los apóstoles y aprendían la palabra. Y una vez que aprendían, los apóstoles otra vez los enviaban. Entonces ellos se convertían en enviados de los apóstoles. No en apóstoles, enviado de los apóstoles. También significa apóstol, ¿no?, pero ya no enviados de Yeshua, son enviados de los apóstoles. Así como Tito, como fue Bernabé, como otros. Y empezaban ellos a predicar la palabra. Compartían la palabra y en una región había siempre alguien que recibía esa palabra, guardaba en su corazón y empezaba a aplicarlo. Empezaba a vivir lo que estaba aprendiendo. Entonces la gente observaba la vida de esa persona, los caminos de esa persona, y se maravillaba y venían y querían aprender de él. ¿Cómo es que vos cambiaste tu vida? ¿Cómo es que hiciste esto? Bueno, yo aprendí tal cosa. Enséñanos. Entonces poco a poco esa persona iba teniendo 1, 2, 3, 4, una familia, un grupo, y así se formaba como líder. No sé si me están entendiendo. Entonces lo que hacía que sea nombrado, o sea, que sea nombrado por Dios, que parezca un líder, que sea un líder, es su vida cambiada. La gente se maravillaba de su vida. También del deseo que tenía de sacrificarse por otro, de servir a otro, de hacer las cosas por los demás. Esto era la manera que se establecían los líderes en el tiempo de los apóstoles. ¿Cómo se establecen hoy? Simplemente alguno agarra, estudia por su propia cuenta, funda una iglesia, construye un edificio, contrata a unos músicos y ya está la iglesia ahí lista. ¿Sí o no? Cantan y empieza ya pidiendo diezmo, ofrenda, y empieza a ganar adeptos y empieza a hacer que la gente crea que lo que él predica, lo que él habla es la verdad, y fuera de mí no hay verdad. No importa cómo vive, ni qué hace, ni qué anda. Solamente él establece. No está mal que uno diga la palabra, ¿no? Pero está mal si esa palabra no concuerda con la vida de una persona, y después está mal si no concuerda lo que dice con la palabra, ahí ya está peor. Entonces hoy en día se han formado, los nicolaitas se establecieron de esa manera. Ellos no necesitaban jerarquía, no necesitaban vivencia, se puede decir, testimonio de vida no necesitaban. Simplemente, a ver, vos sos un abogado, un ingeniero, bueno, nosotros vamos a reunir, nosotros somos los intelectuales acá, vamos a establecer una corriente filosófica que gobierna a los demás, que controla a los demás, y creo que esta religión cristiana que está apareciendo nos va a ayudar mucho. Vamos a poner a Jesús como nuestro eslogan, al cristianismo como nuestra base, y vamos a vivir de esto. Así empezaron ellos a formarse. Los grupos de Éfeso, la congregación de Éfeso, aborrecía este sistema religioso. Y Yeshua estaba de acuerdo con ello. Entonces, si nosotros queremos entender este mensaje hoy, para nosotros, ¿qué es lo que Dios nos está queriendo decir? Primero, regresen a su primer amor, regresen a las Escrituras, regresen a la senda antigua, regresen al plan que tenía Yeshua para salvarnos. Segundo, aborrezcan
todo tipo de nicolaitismo que se quiera imponer en el grupo, ¿no? Todo tipo de mensaje único. Entonces, todo tipo de liderazgo único. Aborrezcan. Entonces, esos mensajes no tienen que oponerse a la Escritura. Entonces, poco a poco nosotros salimos entonces de las denominaciones, el sumo pastor, el sumo líder, lo que él dice, lo que vale, si no vas a maldecir, no. Empezamos a vivir lo que dice la palabra, a hacer lo que dice la Escritura, a volver a nuestras sendas antiguas. Bueno, estos eran los nicolaitas. La palabra nicolaita tiene dos frases, ¿no? Nico y laos, que significa dominio del pueblo, dominar al pueblo. Y ellos eran un sistema religioso. Vamos a mirar un poquito de cómo empezaron a trabajar ya en el tiempo del apóstol Pablo. En el judaísmo ya se metía este sistema. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas, fíjese lo que Pablo le dice. Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es la Escritura. La palabra, lo establecido por Dios. A vosotros, antes cuyos ojos Yeshua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjense lo que le está diciendo. Yeshua HaMashiach murió para que ustedes sean libres de este sistema, para que ustedes sean libres de la religiosidad. Pero ustedes parece que están volviendo a la insensatez. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Rúa, el Espíritu, por las obras de la ley, la Masei HaTorah, o por el oír con fe? ¿Y qué es lo que se oye con fe? Según el libro romano, la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra, por la davar. ¿Y qué es lo que se oye por fe? Según la lista de la fe, Abraham tenía la fe, Enoc tenía la fe, Moisés tenía la fe. ¿Por qué tenían la fe? Porque escucharon la voz de Dios. Entonces lo que se oye por fe es la palabra de Dios y se cree. Entonces la palabra de Dios en el tiempo del apóstol Pablo, ¿qué era? La Torá, los salmos y los profetas. Eso era la palabra de Dios. No había Gálatas. Ahora le está escribiendo, ¿no? No había Romanos, no había Efesios. Entonces acá le está diciendo, ustedes escucharon la palabra profética, la palabra establecida por Dios y la creyeron, fueron fieles a ello. ¿Por qué se están volviendo a la Masei HaTorah, a las interpretaciones de hombre? Los hombres han empezado a usar la palabra para su antojo, para su manera, y han querido tener dominio sobre ustedes. ¿Por qué están siendo insensatos? Así le está diciendo. Pero normalmente esto se usa totalmente al revés. El cristianismo tradicional de hoy usa esta palabra para volvernos a nosotros a la Masei HaTorah, para volvernos a las interpretaciones humanas y dejar lo establecido por Dios. Qué raro, ¿no? Han cambiado la mente. Han hecho todo al revés. Después, habiendo comenzado, fíjense, por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Espíritu quiere decir Dios te guía. Dios establece lo que es correcto en tu corazón. Y si vos me vas a decir que el Espíritu te dice que lo que dice la Biblia no es correcto, entonces no es Espíritu de Dios. Ahora, si me vas a decir que el pastor dice que lo que dice acá no es correcto, entonces eso es la carne. Vos estás obedeciendo al ser humano, estás obedeciendo a tu sensibilidad. Es que a mí me gusta esa comida, es que a mí me gusta farrear tal día, es que a mí me... Entonces vos una vez más acabás por los deseos de tu carne, o por lo que alguien te dice. Pero la palabra dice, pero mi pastor dice que eso no es para mí. Mi pastor dice que no es así. Entonces vos estás acabando otra vez por la carne. El Espíritu jamás va a rechazar esto, porque mis palabras son espíritu y son verdades. Y era el Espíritu de Dios, el Ruach, lo que inspiraba a los apóstoles, a los profetas, a Moisés, para escribir esto. Entonces no puede haber un espíritu que te haga entender que esto ya fue abolido, que esto ya fue quitado. Eso no sería de Dios entonces. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, dice. Aquel pues que os suministra al Espíritu hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la Masei HaTorah o por el oír con fe? ¿Lo hace por las interpretaciones de los hombres o porque tú escuches la Escritura y seas fiel, tengas emuná a la palabra de Dios? Y respondete vos esa pregunta. Segunda de Pedro capítulo 2. Fíjense lo que Pedro dice que hubo en el pasado y que habrá. Pero hubo también falsos profetas. Fíjense, hubo falsos profetas. Balán y muchos otros, ¿no? Entre el pueblo.
como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y cuál es la característica de los falsos maestros? ¿Qué es lo que van a hacer? Introducirán homoingeta, homoingeta, ¿no? Van a meter, van a hablar de ideas. Tengo una idea fantástica. Ahora ya no necesitamos usar lo que se hacía antes. Vamos a cambiar lo que se hacía. Vamos a tener nuevas ideologías. Vamos a tener nuevos planes. Esto es lo que ocurrió en el pasado. Ya esto ocurrió en tiempo de la iglesia primitiva, ya por el año 100, 120. Ya se introdujo herejías, ya se introdujo falsedades. Cuando el catolicismo romano aparece ya con muchas falsedades. Pero como ellos tenían el poder, ellos sometían a los grupos verdaderos y los exterminaban. Muchos murieron por la fe. Muchos perdieron sus vidas por defender la verdad. Y el catolicismo tradicional tomó el poder y estableció la mentira como verdad. Luego, años después, viene el protestantismo, se separa del catolicismo, pero lo que se separa es la autoridad, nomás lo que separa. No quiero más estar bajo la autoridad de este dominio, queremos tener nuestra propia autoridad. Entonces, hace algunas reglas diferentes y se separa, los protestantes se separan de los católicos, pero no separan las herejías que ellos habían introducido. ¿Por qué no separan? Porque ya habían pasado, ¿cuánto? Más de 1000 años. Ya habían pasado de que estas herejías estaban implantadas en la mente de mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo. Entonces, para mí que esto es la verdad. Ya no entiendo más la diferencia. Entonces, el protestantismo empieza también a enseñar algunas cosas diferentes, pero siempre el mismo sistema hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, es tiempo, ¿no?, de que se arrepienta y vuelva. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué van a hacer de vosotros? Mercadería. Van a mirar a los miembros como fuente de ganancia, como hacía Balán. Balán veía al pueblo de Israel como fuente de ganancia. Gracias a este pueblo voy a ganar mucho dinero. Esa era una doctrina que él estableció. Y si ese pueblo, si esa congregación no me da esta ganancia que quiero, entonces voy a destruirlos. Eso es lo que piensan hoy en día los líderes. Si esta congregación no produce para mí, no me beneficia, no gano nada, lo voy a abandonar y me voy a ir a otro lugar, voy a buscar otros incautos. Otra gente que acepte mi doctrina. No voy a andar aguantando me voy nomás. Ya, voy a ir a buscar otro lugar. Ocurre eso, ocurre. Entonces la gente es mercader. Si no producen, no, esta iglesia no produce nada, acá no hay dinero, no hay nada, es una iglesia pobre, no vale, muerta, dicen. Vamos a buscar otro lugar, vamos a otra ciudad. Los hermanos de allá sí, ahí sí, la gente de allá da dinero, tiene más dinero, ofrenda más. Por eso son mercadería nomás. La mayoría de congregaciones ve como mercadería a las personas. Eso dice que va a ocurrir y eso le gusta a la gente. Se va en esos lugares, qué feliz se sienta ahí, porque le dice lo que quiere. Le convence, le habla herejías y ellos están contentos ahí aplaudiendo y aleluya. Bueno, lastimosamente eso ha ocurrido en aquel tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente, y esto es porque ya ocurría en ese tiempo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Se empezarán a desviar de lo que dice la verdad. Escuchando, fíjense, espíritus engañadores. Un aire de falsedad va a reinar en el corazón de las personas. ¿Cuándo es que el aire de falsedad gobierna y domina a las personas? Cuando no son instruidos. Cuando no están instruidos por la Escritura, entonces hay un espíritu de falsedad que gobierna y los maneja y ya no pueden distinguir la verdad. Cuando no están preparados por la Escritura, ocurre esto. Dice, posteriores tiempos algunos apóstatas en la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Fíjense que esto se ha usado para decir que enseñar sobre la alimentación kosher
es doctrina de demonio. Algunos me han dicho. La Biblia dice claramente que prohibirán abstenerse de alimentos que Dios permitió. Aquí sale también, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿será que enseñar lo que dice la Torá, que es llamado las maravillas de Dios, que es la palabra que Dios habló a Moisés, es doctrina de demonios? Así algunos se atreven a decir. Eso es lo que estaría ocurriendo en los últimos tiempos. Estamos hablando todavía de la corriente nicolaita. Estamos en ese contexto. Dice, engañador, doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo atrapada, cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuáles serán los alimentos que Dios creó? Todo lo que está establecido en la verdad, la emet, la escritura, que se puede consumir. Eso Dios creó para que sea alimento. Entonces el que prohíbe abstenerse de esos alimentos, entonces está haciendo una herejía, dice la escritura. Bueno, así, vamos a terminar Apocalipsis. Finalmente, pero versículo 6, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Creo que quedó bien claro qué era la obra de los nicolaítas, ¿no? Ahora, el que tiene oído, yo puedo haber dado el mensaje, pero depende del que tiene oído. Y cuando dice el que tiene oído es como un hebraísmo que quiere decir el que presta atención, el que guarda eso. No es que está diciendo ustedes no tienen oído, porque todos tienen oído. Pero el que presta atención, el que está guardando esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y aquí, ¿a quién va dirigido? A las iglesias. Este mensaje a Éfeso no es solo para Éfeso, es para las iglesias, para la plenitud de los sacados fuera. Eso es la palabra iglesia. Para todos los que están saliendo del sistema. Oigan, por favor, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién le va a dar eso? Al que venciere. ¿Quién es el que venciere? Recordamos que la palabra vencer viene también de Israel. El que se hace uno con Dios. El que se une con Dios. El que pelea las batallas de Dios. El que no reniega de ser parte del ejército de Israel. Ese va a comer el árbol de la vida. ¿Y qué significa comer del árbol de la vida? ¿Qué sería? ¿Cuándo es que el árbol de la vida se comía? ¿Dónde estaba el árbol de la vida? ¿Dónde existe eso? ¿Dónde dice que está? En medio del paraíso. Entonces uno pregunta, ¿el paraíso no? ¿Dónde está ahora? ¿Qué ocurrió con el paraíso? Dice en la Biblia que el apóstol Pablo se fue y dice hasta el paraíso, ¿no? Lo vio en visiones. No sabemos exactamente dónde estará, pero está por ahí, ¿no? Tal vez en el tercer cielo está, ¿no? El paraíso. Ese paraíso, según la Escritura, va a regresar aquí en la tierra. Estuvo aquí en la tierra, pero fue arrebatado, fue llevado, fue guardado por Dios junto con el árbol de la vida y está custodiado por ángeles y va a regresar. Pero ¿dónde va a regresar? ¿Qué representa esta palabra de que al que venciere le daré de comer el árbol de la vida? Va a ser parte de mi reino, va a ser parte de la eternidad. Eso significa. Y esto vamos a verlo tengo un versículo más, ¿no? O no lo tengo. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Fíjense, vamos a hacer un adelanto de Apocalipsis. Vamos a adelantar, ¿no? Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio. Esto después de que todo ya te terminó, todo ya pasó. Todo lo que vamos a ir viendo mientras estudiamos Apocalipsis, aquí ya pasó todo. Ya estamos en un mundo diferente, en un mundo tranquilo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, esto ya la ciudad santa había descendido. En el capítulo 21, la ciudad de Jerusalén desciende, ¿no? En medio de la calle de la ciudad, y uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Fíjense, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Entonces, al final, yo estoy adelantando el capítulo final, ¿no? El árbol de la vida va a establecerse en la santa ciudad, y nosotros tendremos
posibilidad de tomarla. ¿Por qué? ¿Qué significa le daré el árbol de vida? Como dice acá, vas a estar en mi reino. Vas a ser parte de mi reino si vencieres. Porque ¿quién va a tener ese privilegio de tomar de ese fruto? El que sea parte de este reino. Como al principio, como Dios le entregó a Adán ese reino para que señorease, Dios nos volverá a entregar en el tiempo final. El que tenga oído, oiga. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Apocalipsis, Revelación. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.